Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola amigos, qué bueno contar con su audiencia nuevamente. Soy Sharon Falconer, su anfitriona en este podcast llamado Decisiones que Cuentan, una historia. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Decisiones que Cuentan. Quiero contarles que ya estoy en la fase final de mi programa de hábitos. Hay 3 programas de los cuales podrán escoger. Uno es de 28 días, que es básicamente para encender el metabolismo de nuestro cuerpo con un proceso de desintoxicación. El otro es un programa de 3 meses en donde entraremos más de lleno a conocer nuestro cuerpo de manera individual, porque no hay un mismo estilo de vida para todos. Eso de one size fits all no encaja aquí. Y el otro programa es de 6 meses, en donde básicamente se anclan los hábitos para que estos sean duraderos y sostenibles. Así que estén pendientes, por favor, para el lanzamiento oficial, en donde tendré precios de introducción. Bueno, ahora sí, el día de hoy tenemos como invitada a Joy Pecoraro. Ella es una emprendedora social fundadora de Wow Campaign Podcast, con título de Economía de la Universidad de Texas en Austin. Ella dedica su podcast para entrevistar a mujeres y compartir sus historias sobre cómo superar situaciones retadoras y difíciles de la vida. En esta conversación, Joy nos cuenta y nos abre su corazón y nos deja saber acerca de su historia de la depresión desde que ella era niña y cómo poco a poco ha logrado ella recobrar su identidad. Esta conversación fue grabada el año pasado y apenas la semana pasada nos enteramos a través de sus redes sociales de que se acaba de comprometer con su actual novio y ahora prometido, Roshan Morbia. ¡Felicidades, Joy y Roshan! De verdad hacen una pareja bella y les deseamos una vida llena de bendiciones y muy lindas aventuras. Así que escuchemos esta interesante historia. Hola Joy, qué bueno tenerte aquí en el episodio del día de hoy del podcast Decisiones que Cuentan. Es para mí de verdad un gusto que estés compartiendo con nosotros tu historia acerca de la depresión. Muchas personas a veces padecemos de esto y no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando con nosotros. Así que me interesa mucho que nuestra audiencia conozca qué síntomas experimentaste tú y así de repente puedan relacionarse con tu historia. Cuéntanos tu nombre y cómo es que empezó el asunto. No, gracias a ti, Sharon, por esta oportunidad, porque como tú sabes, hasta hace poco, este último año, año y medio, yo he hablado abiertamente de la depresión que oculté la mayor parte de mi vida y algo que yo siento evitó que yo viviera todos los días, o sea, entonces me ha cambiado mucho la vida, siempre evitó que viviera una calidad de vida mejor. Y para mí es un honor, la verdad, poder tener este espacio, así que gracias a ti. Yo soy fundadora de un podcast que se llama Wow, lo pueden encontrar en Spotify y iTunes como Wow Podcast, y la verdad que empezar a compartir mi historia a través de mi podcast fue algo que me ayudó muchísimo con mi depresión, o sea, ya no ocultarlo y mantenerlo un secreto. Sí, súper. De hecho, a través del podcast fue que yo te conocí. Yo recuerdo que estaba en ese impasse de que ya quería empezar el podcast, pero me faltaban ciertos detalles técnicos que no sabía cómo amarrar y en eso escuché tu podcast por un anuncio de Instagram y estabas básicamente anunciando que ibas a dar un taller de podcast y dije, oh, genial, esto vino cabal en el momento oportuno cuando yo lo necesitaba y fue el empujoncito final que me diste para que yo finalmente lograra amarrar todos los cabos y empezar el podcast. Así que de verdad te agradezco esa iniciativa que tuviste, porque si no hubiera sido por eso, de repente todavía no lo habría iniciado. Me da muchísima alegría ver que tienes tu podcast y bueno, en ese entonces era una de las muy pocos podcasts en todo Guatemala que existía y yo sí creo que hay más que suficiente oportunidad para todos y siento que todos deberíamos de compartir lo que hemos conocido, en las formas en las que hemos fracasado, porque a veces hay personas que no necesitan caerse ellos mismos, que pueden aprender al escuchar las historias de los demás o las experiencias. Así que
Me alegro muchísimo de que hayas tomado esa iniciativa, que también el crédito es todo tuyo, porque necesitamos más podcasts en español. Sí, es cierto. Pues entonces, Joy, regresando a tu historia, cuéntanos cómo fue que te diste cuenta que tenías una depresión y qué fue lo que te llevó a esta depresión. Bueno, hay cosas de mi niñez que yo todavía no he platicado abiertamente porque por respeto, la verdad, a mi hermana. Muchas cosas que yo vi de niña en la casa de mis papás, que yo vi a través de la relación de ellos y a través de del trato de mi mamá, que fue lo que me dañó muchísimo desde niña. Y yo siempre sabía que había algo malo con el hecho de que yo no me quería despertar. Desde que yo tengo memoria, yo salía huyendo a Guatemala en mis vacaciones todos los años, sin falta. Si yo salía de estudiar en Estados Unidos, yo crecí y viví en Estados Unidos, y si yo salía de estudiar un 15 de junio, yo el 16 ya estaba en Guatemala y regresaba la noche antes de que empezaba a estudiar. Y así fue por toda mi vida. 3, 4 meses pasaba yo en Guate y regresaba llorando. Yo odiaba estar en la casa de mis padres, todo el mundo lo sabe. Y yo siempre dije de niña, qué raro que mis compañeritos desde la escuela les encanta ir a sus casas y a mí no me gusta. Qué raro que ellos se despiertan con una emoción como de jugar y hacer cosas. Y yo en mi juventud, especialmente en la adolescencia, yo dormía 14 horas al día. No me quería despertar. Eh, no le, no le encontraba ese como brío a las cosas. Y eso fue lo que primero me hizo pensar, algo está malo con todo esto. Qué increíble. El sueño, yo he notado que cuando las personas tienen muchos sueños, se la pasan dormidas, encerradas, de repente sin una ilusión, sin un propósito, sin algo que las haga levantar e salir de ese como capullo en el que están. Ujú. Es ya un síntoma o algo a qué ponerle atención. Sí, sí, es algo a que ponerle atención, mucha atención. Y bueno, la verdad es que no lo hicieron conmigo. Había gente que sabía que yo sufría depresión, a gritos, lo dije cuando le pude poner nombre. Incluso una de las personas más cercanas a mí, que fue como un papá para mí, él sufría mucho de depresión. Cuando mis papás se separaron, él tomó el papel de padre y me enseñó a manejar, me enseñó fútbol americano. Yo ahora soy amante de los deportes por él. Me enseñó a jugar póker. Fue la primera persona que me dijo, Joy, cuando crezcas, los hombres van a tener ciertas intenciones, tú tienes que abrir bien los ojos. Me acuerdo que él fue totalmente el papel de padre, y él se suicidó cuando yo tenía 16 años. Y yo siempre dije que hay algo malo con el hecho de que miramos los síntomas de la depresión y como no son tangibles, no es algo que se pueda medir, no es como la presión del corazón, ¿verdad? O sea, si tú tienes la presión alta, te toman la presión y dicen, ¡ah! Te puede dar un ataque de corazón, ahí están los números, pero con la depresión es algo que sucede en la mente, es silenciosa y es, o sea, todos los números lo dictan, ¿no? Es la segunda causa de muerte en la mayoría de los grupos de distintas edades. Es la segunda causa de muerte de niños de 10 a 14 años, que yo no sé en dónde están escuchando este episodio, pero si están escuchando esta estadística, es la verdad. El CDC lo reporta, lo acaba de reportar, y sí, es alarmante que no tomemos acción cuando vemos a una persona así triste, como tú dices, que duerme mucho, que se mantiene quiere ser como una burbujita, no le encuentra el gusto a nada, ni a la televisión, ni a una conversación, ni a la comida, nada, nada, nada. Les debería de dar miedo a todos. Claro, qué increíble. Y esta persona que dices que se suicidó cuando te estaba ayudando, tú me comentas que era familiar tuyo.
No, era Un amigo. un family friend, ajá, era amigo, era como un amigo de la familia, sí. Ya. Vivía enfrente de la casa de donde yo crecí de niña. ¿Y esta persona vivía sola o cuál crees que fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión? Mira, te voy a decir, yo estoy segura que el motivo fueron varios. Una fue el hecho de que nadie lo platicaba. O sea, todos sabíamos que estaba deprimido, su mamá, yo tal vez no tenía la inteligencia emocional como para decir, momento, no debería, esto es un tabú, o sea, lo están tratando como un tabú, platiquémoslo, digámosle que él no está solo. Pero en ese entonces todavía, hace 17 años, era, o sea, uno evitaba esas conversaciones. Uno sabía que estaba como enfermo, pero lo decía silenciosamente y apenas lo platicaba unos segundos y al siguiente tema. Porque a las familias les daba vergüenza decir, mi hijo, él vivía con su mamá y con su hermana y se suicidó cuando ya, ¿cuántos años tenía? Como 50, más o menos. Eh, y él pasó por muchas dificultades unos años antes de que él se quitara su vida y nadie lo platicaba. O sea, yo creo que lo llevó a hacer eso era que nadie lo platicaba y al sentirse uno solo, como que se está ahogando en un vaso de agua y encima de que nadie lo platica, no puedes decirle a nadie que te estás ahogando porque la gente no quiere que lo expreses. Entonces tienes que ir con un psicólogo, pero no tienes el apoyo en tu casa. Yo siento que todas esas cosas contribuyen a, uno se sabe por seguro, pero en mi opinión eso es lo que contribuye, es la falta del apoyo, la falta de que una persona agarre el teléfono y diga, mira, te vi triste, ¿qué te pasa? Te quiero ir a abrazar solo para que sepas que no estás solo, o no sé. Ujú. Qué increíble. Y con esto, pues claramente vemos que la depresión no escoge a personas de cierta edad, sino que le puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Correcto, correcto. Sí, como te dije al principio, es algo que yo sufrí la depresión desde que tengo memoria. O sea, incluso mi mamá y mi hermana lo sabían. Y una vez mi hermana me dijo, tú estás eligiendo sentirte deprimida. O sea, eso no es culpa de nadie, es solo tuya. Y cuando no tienes ese apoyo emocional del que te digo, puede empeorar las cosas un montón. Y gracias a Dios tuve amistades que, wow, me brindaron todo lo que yo necesitaba y más, que yo estoy aquí el día de hoy. Ujú. Y entonces, a través de esto, de tu niñez que cuentas, que no te gustaba estar en tu casa, Ujú. ¿cómo fue que te diste cuenta de que tenías depresión? O sea, ¿en Bueno, qué momento fue que tú dijiste, yo tengo este asunto y tengo que ver qué hago para salir de aquí? siempre supe que lo tenía, por eso, por lo que te digo, que no me gustaba despertar en las mañanas, o sea, no miraba el propósito de abrir los ojos. Y para mí eso era raro, o sea, se sentía raro. Yo decía, ¿por qué estoy aquí si no quiero estar acá? El momento que yo decidí explorar más de dónde venía la depresión y cómo me hubiera gustado saber esto hace años, lo que cambió mi vida totalmente fue que yo pensé que yo era la depresión. Antes que empezamos a grabar, te dije que eh, yo me identificaba como, o sea, si alguien me decía, hola Joy, ¿cómo estás? O alguien me decía, hola mujer con depresión, ¿cómo estás? Para mí era la misma cosa. O sea, mi identidad era mi depresión. Y cuando falleció mi abuelita, que fue la persona más importante en mi vida, ella fue su muerte fue definitivamente lo que cambió todo, porque yo caí en una depresión aún peor de la que siempre había tenido. Y yo dije, ¿por qué me siento así tan triste? O sea, sí, es una cosa de que esté triste porque haya fallecido, claro, pero
de por qué mi relación con ella era tan significante, de dónde venía ese amor tan profundo que yo le tenía. Y esa curiosidad de entender el valor de su vida en mi vida fue lo que me llegó a descubrir, wow, por eso es que yo iba a Guatemala de niña tanto. Estas cosas que yo te digo de mi niñez, yo nunca las platiqué hasta hace 2 años, ni sabía que ese era un problema, porque nunca me había puesto a analizar mi vida, o sea, como a ver mi vida de un punto de vista de por fuera. Uh-huh. Y eso fue lo que empezó como a sacar todos los lutos que yo nunca había reconocido. ¿Me explico? Claro. Por eso es que ahora les digo a todos, miren los momentos difíciles y oscuros como una oportunidad de o volver a reiniciar sus vidas o aprender algo que jamás se imaginaron iban a aprender. Miro ahora yo los momentos y los obstáculos con otra perspectiva porque gracias a que ella falleció cuando falleció y gracias al hecho de que yo sufrí tanto con su muerte, fue que yo llegué a descubrir todas estas partes de mí que yo pensé no tenían solución, que ahora se sienten como un rompecabezas, y al entender la raíz de mi depresión, al entender que yo siempre me sentía sola, que yo sentía que no tenía una voz en mi casa, que yo no podía sentir emociones y muchas otras cosas súper complicadas, y los pleitos entre mis papás, ¿no? Mis papás se peleaban, llegaba la policía, como que la policía eran nuestros vecinos a cada rato. Todas estas cosas hicieron que yo sintiera miedo, que yo sintiera que yo como niña no importaba, y todas estas cosas fueron sumando, agregando a esa nube tan oscura, pero entender la raíz de esto se debió a que yo emocionalmente quería sobrevivir, ya no me quería sentir tan triste cuando ya no estaba mi abuelita, y quería entender por qué yo la quería tanto y por qué la extrañaba tanto. Es que no entendía cómo sentía que se me había ido el oxígeno cuando ella falleció. Y al entender por qué sentí eso, fue que descubrí todas estas otras cosas. Entonces mi identidad se separó de la depresión. Ajá, del síntoma en sí. Ajá. ¿Tu abuelita vivía aquí en Guatemala? Correcto. Ya. ¿Y tus papás en Estados Unidos? Correcto. Ya. Y entonces, ¿qué hiciste? Una vez reconociste que con esto de tu abuelita te diste cuenta de que estabas aún metida en un hoyo más profundo. ¿Qué es lo que hiciste para empezar a salir de ese abismo? Sabes, no fue así como un momento, sino que fue como un rayo de sol que se vino a mi vida, porque cuando yo dije, o sea, yo soy Joy Pecoraro, una niña, hija de una persona que pasó por tal y tal momento, pero la depresión es como un efecto secundario, o sea, por lo que yo viví o por lo que yo vi y sentí. Yo no tengo que estar deprimida, tal vez si yo no hubiera vivido la vida que viví, ¿verdad? Pero cuando yo entendí eso, de repente, por ejemplo, lo que pasó fue que yo me quería levantar más temprano. Hubo una época que yo me despertaba a ver cuando salía el sol, porque cuando uno está deprimido, uno no le mira el gusto absolutamente a nada. Cuando uno está feliz y empieza a pensar, wow, qué dichosa estoy de estar viva el día de hoy, porque nada está garantizado, uno quiere aprovechar los momentos que tal vez uno toma por desapercibido en otras ocasiones. Entonces yo empezaba a mirar la naturaleza, yo decía, qué lindo el cambio de clima, el cambio de temporadas, y así fue como, no es que yo haya decidido cambiar algo, es entender de dónde viene la depresión o de dónde venía mi depresión. Empezó como a quitar esas capas como oscuras. Y al quitar esas capas oscuras, yo podía ver externamente un poquito más claro. Claro, pero sí, qué increíble es el reconocer el asunto y saber que ese asunto no es uno, sino que es un síntoma y que el cuerpo está reaccionando a ese síntoma. Lo que tú dices es básicamente que
que tu forma de ser, o sea, la forma en que empezaste a ver la vida fue con agradecimiento. Y es Sí, increíble lo que el agradecimiento puede hacer en nuestro ser, en nuestro bienestar, en nuestro entorno inclusive. sí, sí, sí. ¿Sabes? Qué bueno que lo ves, porque yo no hablo mucho en mi podcast de la religión. Me considero una persona súper espiritual, pero el ver la vida como con dicha, como con, ¿cómo lo digo en español? A veces se me traban las palabras. Ver la vida con eso, con agradecimiento de todo, de todo. Yo empecé a ver el agradecimiento de todo. Y me forcé a ver el agradecimiento de todo, me hizo estar hasta agradecida por los momentos súper, súper difíciles, porque ponte, les doy el ejemplo del podcast. Yo hice mi podcast y quise hacer estas conversaciones súper difíciles con mujeres porque era algo que yo nunca tuve. O sea, lo que nunca sentí que yo podía hacer era a mí misma. Yo no podía ser auténtica, yo no podía ser Joy Pecoraro. Y yo siempre he tenido muchas opiniones, siempre he sido una persona súper analítica, con mucha intuición o inteligencia emocional. Y en mi casa fue rechazado 100%. O sea, yo no tenía derecho de hablar, de opinar, yo estaba mal, yo no, o sea, siempre, desde que me acuerdo. Y el hecho de que yo no tuve eso, yo dije, wow, cómo me hubiera gustado tener un ambiente donde yo pueda decir, ala, hoy estuvo súper difícil en la escuela, o yo me siento bien triste porque me trataron mal, y que alguien viniera y me dijera, ¿y qué pasó? Contame, ¿qué te pasó? Ay, de cuánto lamento. Pero como yo nunca tuve eso, entonces hice el podcast y mi plataforma con el fin de hacer que otras personas se sientan menos solas. Y si no hubiera sido por mi experiencia con mi mamá, yo jamás hubiera llegado a esta idea. Eh, Mi empatía hacia el mundo tal vez viene al hecho de que yo siempre sentí que yo sufría sola. Eh, todo lo que me pasó me hizo Joy Pecoraro y la persona que soy hoy. Y aunque tengo mis debilidades o cosas que necesitan mejorar, sí estoy orgullosa de la mujer que soy, pero estoy súper consciente de que eso es debido a lo bueno y lo malo. Claro, es increíble y aquí una vez más podemos ver claramente que nuestros desiertos, nuestras falencias, nuestros problemas y nuestras situaciones difíciles son las que nos pulen y nos llevan a ser esa mejor versión de nosotros y básicamente son las que nos dan el propósito de. Correcto, Eh, correcto. a mí me pasó algo similar con lo tuyo, que en base a la situación de mi mamá y a la enfermedad que ella tuvo, ella murió de cáncer. Mm, Yo pude como verme en el espejo y ver que yo iba en la misma dirección a lo que ella fue. Y teniendo apenas 30 y pico de años, en el momento que ella falleció, yo dije, yo no quiero pasar por eso que ella pasó. Y mm. empecé a ver qué era lo que tenía que hacer, cómo cambiar, porque estaba con todos los síntomas que ella tenía, yo los estaba experimentando ya. Y es increíble ver cómo esas situaciones difíciles te abren los ojos y te hacen reaccionar y hacer cambios y tomar decisiones para mejorar la situación en la que uno está actualmente. Ujú, ujú. Quería preguntarte, ahora en la actualidad, ¿qué relación es la que tienes con tu mamá? ¿Mejoró, empeoró? ¿Lograste hablar de esa situación con ella? ¿Cómo está la relación de ella con su esposo, con tu papá? Uf, bueno. Eh, Mi mamá no tiene buena relación con nadie. Mi mamá no fue ni al entierro de su mamá, de mi abuelita, cuando ella falleció. Eh, por muchos años me dio vergüenza decir esto, y la verdad es que mi mamá me abusó muchísimo verbalmente, y también hizo ciertas cosas que
en la mayoría de los países fuera ilegal, la verdad, hacer lo que ella hizo conmigo. Y si no fuese por si no fuese por mi papá como testigo, yo creo que me hubiera vuelto loca, porque ella jamás ha reconocido nada malo que ella le ha hecho a nadie, incluso a su propia hija. Y mi vida mejoró cuando yo corté mi relación con mi mamá. Mi depresión mejoró o se disminuyó el 90% cuando yo corté mi relación con mi mamá. Y antes no lo platicaba, Sharon. Esta es la primera vez que lo digo públicamente, incluso en mi podcast jamás lo he mencionado. Pero la causa de mi depresión fue cuando uno está en una relación con quien sea, que uno, wow, es como que te cacheteen una y otra vez. Ya a cierto punto tienes que tomar la decisión como que si vas a seguir regresando a esa persona que te abusa o vas a decir hasta acá paró. Y sí, lastimosamente ya no me da vergüenza, me da como, yo siento que culturalmente en la cultura latina, porque la familia es tan importante, es así como que, wow, ¿cómo así que no tienes relación con tu mamá? Pero no puedo, no puedo. No puedo por mi bienestar, la verdad. Sí. No, y ella no tiene nada de relación con mi papá desde hace mucho tiempo. Ya, tú eres, ¿cuántos hermanos son y qué posición tienes con respecto a tus hermanos? Sí, yo soy hermana mayor y tengo una hermana menor. Uh-huh. Uh-huh. Eso a veces también influye mucho. Uh-huh. Se ve pues en la psicología, yo no soy psicóloga, pero pues me gusta leer mucho y se puede apreciar a veces que los hijos mayores de repente tienen cierta situación precisamente porque son los mayores y les toca a ambas partes, tanto a los papás como a los hijos, ir aprendiendo a ser lo que son. Uno aprende a ser hijo y el papá aprende a ser papá cuando nace su primer hijo. Entonces, es diferente la relación del papá con el primer hijo y de los papás con el segundo, tercero o inclusive cuarto hijo. Totalmente diferente y eso puede afectar mucho. La comunicación es básica. A veces nosotros como hijos ignoramos también mucho del background que nuestros papás tuvieron en relación a sus padres. Uh-huh, uh-huh. Y eso a veces uno lo trae encadenado y lo pasa de generación en generación hasta que algún punto en esta cadena dice, hasta aquí ya no más, yo corto esta cadena y ya no lo transmito a mis hijos. Pero tiene que llegar a ese punto de reconocer, bueno, yo traigo este background con mis papás porque me trataron así, dependiendo también la situación y hay muchos factores que afectan, pueden ser factores emocionales, pueden ser factores económicos, a veces la escasez de un presupuesto para poder mantener y sustentar a una familia puede traer problemas psicológicos también y emocionales en los hijos y en la relación de esposos. Esto se va desencadenando. Total que son muchas cosas que tienen lugar en nuestro bienestar y en nuestra salud. Entonces... Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y siento que es tan cierto lo que tú acabas de decir, que esos lazos, esos ligados, ¿cómo se dice? Ligados como familiares, se vienen trayendo de generación a generación y tienes toda la razón del mundo, pero yo sí creo que, bueno, no es que no pueda, pero no soy profesional. Yo estoy casi segura y lo he hablado con mis psicólogos que mi mamá tiene una enfermedad que es el Narcissistic Personality Disorder. Estoy 99% segura. Pero no sé, porque no soy profesional, pero a veces uno tiene que tomar decisiones súper, súper fuertes que son para su bienestar. O sea, yo
es un milagro que yo estoy viva el día de hoy. Esa es la verdad. O sea, en mi casa no era secreto de que yo sufría de depresión. Jamás fui tratada como que sufría de algo que me quitaba de mi calidad de vida. Nunca. O sea, es un milagro. Y me fui a vivir a Texas por 10 años para estudiar en la universidad y ahí me quedé. Y gracias a las personas que conocí, que se dieron cuenta, que se preocuparon por mí, eh, es que yo estoy acá hoy. O sea, y para mí eso es una cosa muy, muy seria. Y aunque alguien sea tu mamá o tu papá, a veces es más saludable cortar la relación. Yo por vergüenza, por la cultura que decía uno tiene que a sus padres, es que yo sufrí tanto, es que yo me perdí de la vida. O sea, y para mí todos somos hijos del mismo Dios. Para mí todos tenemos el derecho de estar acá, para mí todos deberíamos estar amaneciendo con esa alegría de que somos afortunados con un aliento más. Y el hecho de que yo no viví así la mayor parte de mi vida, para mí es injusto, es injusto. Y yo por eso a veces digo, sí, que rompan los ligados, que vayan y busquen ayuda, pero uno tiene que ser un poco egoísta con sus propias vidas, porque si uno no valora su vida, ni su mamá muchas veces, ni su papá, ni su abuelo, ni su abuela, lo va a hacer como uno mismo. Y eso a veces incluye tomar esas decisiones difíciles de las que te hablo, como no tener una relación con tu mamá. Claro, totalmente. Que recuerdo también que en algún momento hablaste acerca de una relación amorosa Ujú. de la cual tuviste también cierto aprendizaje. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Oh, miren, miren, esto de lo que yo les hablo con mi mamá, bueno, nunca he tenido buena relación con mi mamá, todos en mi familia lo saben, todos mis amigos del colegio lo saben, no es secreto. Pero cuando uno no rompe cadenas, uno repite la historia, especialmente cuando uno es inconsciente de las cadenas que uno viene trayendo, Arrastrando, exactamente. arrastrando, cabal. Esa fue mi mayor lección de mi ex, de esta mi relación amorosa que me enseñó muchísimo, pero me enseñó, no fue así como que, al principio, ¿verdad? Si uno se enoja y que mal es, pero me enseñó tanto de mí y de mi niñez, porque yo decía, qué raro que estos comportamientos que él tiene conmigo se me hacen tan conocidos, como que ya los había visto antes. Yo, Visto y vivido. sí, Sharon, sí, era así como que, yo decía, qué raro que casi que le puedo decir, casi podía decir lo que él iba a decir, porque ya se me hacía costumbre. Imagínate. Y yo dije, qué raro, yo reconozco estas cosas. Y un día yo dije, esa es mi mamá, ese es el carácter de mi madre y es algo al que yo estoy tan acostumbrada que lo aguantaba, yo me ponía de forma tan sumisa y como ya estaba, eso era en mi zona de confort, ¿te imaginas? Eso era en mi zona de confort que ya conocía cómo navegar ese tipo de personalidad, ya conocía cómo navegar esos enojos, esas explosiones, eran explosiones de carácter. Eh, y lo que eso me enseñó fue que si uno no está súper consciente de uno mismo, de por qué tiene ciertas reacciones, de dónde vienen, de dónde las aprenden. Por ejemplo, yo tengo una personalidad muy fuerte y yo cuando siento que alguien no está valorando o escuchando mi voz como una persona, yo me pongo muy a la defensiva, súper a la defensiva. Si estamos teniendo una conversación, pero alguien dice así como que, sí, ajá, y dismissive, así como que me pone, como que no le da importancia a algo que yo digo, yo me pongo muy en la defensiva porque es algo que me recuerda mucho a mi infancia, ¿verdad? Así como que yo no tenía derecho de tener nada de sentimientos.
Yo ahora estoy consciente de dónde viene eso, estoy consciente de cuáles son, de dónde vienen mis alegrías, por qué ciertas cosas me ponen muy contentas, estoy consciente de por qué otras cosas me atraen, otras cosas me causan ciertas reacciones. Eso se llama el autoconocimiento. Pero si uno no tiene autoconocimiento hacia uno mismo, uno va atrayendo cosas que viene arrastrando, que solo le causa más daño a uno sin darse cuenta. Después corta con ese y se va con el otro y dice, ay, qué raro que este también está actuando, porque uno no tiene autoconocimiento de dónde es que uno tiene que componer o arreglar ciertas cosas. No sé si lo estoy explicando bien en español, Sharon, pero eso fue el aprendizaje más grande que esa relación me enseñó. Y otra cosa, yo lo conocí a esta relación que tú te refieres, que escuchaste en el podcast, después que mi abuelita había fallecido. Yo estaba en la etapa más oscura de mi depresión. Yo quería que algo me sirviera como distracción a la tristeza de la cual yo estaba. O sea, yo no estaba viendo claramente, yo quería ver lo que fuera, con tal que me llevara de mi realidad, con tal de que no me forzara a ver mi realidad. Y yo creo que una persona, una pareja, lo que tiene que hacer es elevar la persona que uno ya es. O sea, yo, Joy Pecoraro, soy una persona emprendedora, que le encuentra gusto a la vida, que valora mucho las relaciones entre los seres humanos, y mi pareja me debería de inspirar a ser más de esa persona, no a ser una persona que yo no soy. Y él, cuando yo estaba saliendo con él lo que hizo fue agregarle a mi depresión, no a propósito, pero agregaba a mi depresión porque no me permitía ser la persona que yo era. Se enojaba cuando yo era muy platicadora con gente extraña. No le gustaba que yo era social, no le gustaba que a mí me interesaba la vida de las demás personas. Él decía, no, los niños que vienen de mala familia, así ellos van a ser unos fracasos y no hay esperanza para ellos. Y yo decía, no, hay que ayudar, hay que hacer algo para mejorar el mundo. O sea, él no elevaba mi vida, él agregaba a la oscuridad. Y eso me enseñó también, que hay que escoger un poco más con inteligencia. ¿En qué momento te diste cuenta de que él no agregaba, sino restaba? Cuando estábamos en un restaurante y, como decía mi abuelita, yo puedo hablar como con una pared. A mí me encanta platicar. Y la mesera, me acuerdo que hizo un comentario así como que, ay, disculpen, no sé si ustedes saben, porque ella se acababa de ir a vivir a esa área. Y yo le dije, ¿de dónde te vienes de vivir? Y ella me empezó a contar de que se había divorciado y que era mamá soltera y que se había movido. Y yo empecé a preguntarle mil cosas y que cómo le gustaba el área, que las escuelas. Y él se fastidió muchísimo y dijo, vámonos, pero así se levantó, como que, así, se levantó en medio de la plática, dijo, nos vamos ya. Y yo me di cuenta, y en ese momento, nunca se me olvida ese momento, yo dije, yo no soy esta persona. O sea, yo no soy la persona que deja las personas, que no le importan la vida de los demás. Yo no soy la persona que solo quiere ir a comer, hablar con mi pareja y no preocuparme de qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿verdad? O sea, yo quiero hablar de lo que está pasando en las noticias, de qué es lo que está pasando, no sé, en otros países, de qué puedo hacer yo para mejorar el mundo, dejarlo mejor, no sé, intercambiar ideas, ser visionera de alguna forma. Y él no le gustaba esa parte. Ese fue el momento que me di cuenta. Uh-huh. Y para ese entonces, ¿fue difícil tomar la decisión de separarte de esa relación? Te lo pregunto porque obviamente tú estabas en un periodo de duelo por lo de tu abuelita y habías encontrado de cierta forma como una excusa
que te ayudaba, entre comillas, a superar ese duelo. O sea, te has refugiado en esta relación para superar el duelo. ¿Fue difícil para ti tomar la decisión y decir, esta no es la forma en que yo necesito superar el duelo, sino que tengo que ver otra cosa? Pues súper difícil, porque cortar esa relación significaba de que yo me tenía que ver en el espejo y yo no quería verme en el espejo. O sea, yo no quería admitir de que yo estaba en un momento de duelo. No quería admitir de que yo sufría todavía de mucha depresión detrás de puertas cerradas. Yo me acuerdo que cuando yo era novia de él, igual dormía 14 horas y solo ponía la carita feliz cuando salíamos a comer o teníamos que ir a hacer algo. Pero sí, claro, fue sumamente difícil. ¿Cuánto tiempo llevaban? Menos de un año. No fuimos novios por mucho tiempo, pero fue una relación súper seria, súper intensa. Sí, pero sí, para contestar tu pregunta fue muy difícil porque muchas veces lo que uno evita es el reflejo de uno mismo. Uh-huh. Y es que te hago esta pregunta porque hay casos también de personas que están en alguna relación de noviazgo o están ya a miras de casarse y de repente no es la persona ideal, pero como están enamoradas y sienten que si no es esta persona tal vez no van a encontrar otra, mejor, entre comillas, entonces se rehúsan a terminar esa relación y siguen a pesar de tal vez los inconvenientes que están viendo, a pesar de que se han dado cuenta de que esta persona no les suma, sino que les resta. Y es ese miedo a quedarse solo porque ya no voy a encontrar a alguien más que me acepte como soy y pues mejor esto a nada. Y en lugar de ver que se están metiendo en un hoyo más profundo, siguen derecho al matadero, ¿verdad? Y esto realmente causa cierta presión y cierto estrés y obviamente puede ser un indicio de caer en depresión también más adelante. Entonces es súper importante poder reconocer qué relaciones son las que nos aportan a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y qué bueno que en tu caso pudiste darte cuenta antes de que esa relación fuera más intensa todavía y de repente llegar a un punto en donde hubiera sido más complicado dar la vuelta y seguir otro camino. Uf, uf. Oh, yo le doy gracias a Dios. Siempre digo hoy en día, si yo le pudiera escribir una carta de gracias, lo haría porque el cortar esa relación me enseñó muchas cosas. No sabes, lo que terminó, sí, cuando mi abuelita falleció, eso fue sumamente difícil, pero esa relación hizo que yo evitara sentir ese duelo, ¿verdad? Esa tristeza. Y terminar esa relación fue lo que terminó de revelar todo esto, lo que estamos platicando el día de hoy. Pero siento que las personas que están en una relación que saben que no es lo mejor para sus vidas, están intentando evitar un lado de ellos mismos. Por ejemplo, tal vez no es un duelo, tal vez no es el dolor de un duelo, pero tal vez es la aceptación. ¿De quién están buscando la aceptación? ¿De sus mamás? ¿De la sociedad? ¿Qué significa este matrimonio? Yo creo que preguntarnos esas preguntas es muy importante, ¿verdad? Porque uno descubre mucho de sí mismo si uno se hace esas preguntas. Ah, qué interesante, yo me estoy casando con esa persona por el apellido, porque eso me enseñaron que era importante, que yo encontrara una, no sé, una familia que le sumara a mi nivel socioeconómico de alguna forma, o sea, pero creo que las personas que no hacen eso es porque la verdad no les interesa tener mucho autoconocimiento, ¿verdad? No saben ni por dónde empezar. La curiosidad hacia el interior de uno mismo es lo que permite que uno elija mejor. Y gracias a Dios, y les digo a todas las que estén solteras, que estén escuchando esto, o a las que estén en relaciones que no les conviene,
el hecho de que yo reconocí todo esto que estoy platicando me permitió reconocer a la pareja que tengo el día de hoy y jamás he estado tan feliz con ninguna persona, ni familiar, ni relación romántica, como lo estoy hoy en día. Y no hubiera sido, siempre lo platicamos él y yo, porque yo decía, no estoy buscando esta aprobación, o tal vez cuando la estaba buscando de mi mamá, que nunca iba yo a satisfacer, ¿verdad? Que iba a preferir que yo sufriera a que yo eligiera a alguien que me trataba bien. Y ese reconocimiento me permitió tener paciencia, me permitió estar como contenta conmigo mismo y permitió que cuando la persona adecuada entrara a mi vida, yo pudiera decir, ok, no eres la figura o lo que representas o el potencial, no, miro tu interior, miro tu espíritu, miro tu corazón, o sea, miro las cosas que uno debe de ver en una pareja y no las cosas que nos enseñan a ver en una pareja. Claro, y precisamente a esto va mi pregunta de tus relaciones, porque supongo que en el ínterim, después de que terminaste con tu expareja, pasó un tiempo en donde tú tuviste como la oportunidad de hacer esa retrospección e introspección, analizarte, aceptarte, aprender, y me imagino que una vez ya tenías ese tipo de camino de sanación y estabas en un proceso de sanación mental, espiritual y física, fue que ya te aceptaste como la situación que estabas viviendo, y esto es lo que te abrió la puerta para encontrar a la pareja actual que tienes. ¿Cuánto tiempo pasó eso y si fue así este recorrido que tuviste? Casi 2 años. Casi 2 años, que me fui a encerrar en lo que mis amigas dicen, en un pueblo de Guatemala. Fue como mi refugio. Y sí, cabal, como lo acabas de escribir, mejor no lo pude haber hecho yo. Así tal como lo acabas de decir. Me conocí, enfrenté todos los lados, buenos, malos, oscuros, más o menos todos. Acepté y también tuve que enterrar muchas cosas de mi pasado, ¿verdad? Tuve que aceptar que mi niñez tal vez no era una niñez feliz y tuve que, ese fue un duelo, ¿verdad? Aceptar eso y porque o sea, eso fue un duelo súper fuerte. Y también el duelo de saber que tal vez nunca iba a tener esa relación de madre e hija que yo esperaba tener. También tuve que hacer eso. Eh, y también aceptar que ciertas partes de mí eran de consecuencia de mis circunstancias, pero que no, que tenían solución, que siempre y cuando yo me siguiera queriendo y siempre y cuando yo mantuviera esa curiosidad de mejorar, de desarrollar, ya sea mi vida personal o profesional, que las cosas iban a mejorar, mantener la fe de que todo iba a mejorar, siempre y cuando mantuviera mis intenciones puras, y quisiera ser la versión más auténtica de mí misma. Sí, eso pasó en el transcurso de casi 2 años. Y es interesante saber esto porque a veces las personas deciden cerrar ciclos y empezar de nuevo y piensan que de un mes a otro va a ser ya color de rosa y todo va a ser lindo. Y es un proceso, puede ser a veces hasta más largo. Sí. Tú llevaste 2 años, puede ser que otras personas necesiten 3, 4, dependiendo situaciones, ¿verdad? De cada quien. Entonces es importante saber que tenemos que cerrar ciclos y emprender nuevo. Pero si no cerramos este ciclo, se queda abierto en una espiral sin fin. Sí, pero cerrar ciclo también a veces es subjetivo, porque mucha gente quiere cerrar ciclo para ponerle fin, ¿verdad? O sea, quieren divorciarse, firmar el papel del divorcio y decir, bueno, se acabó, ahora next. No, o sea, hay que estar triste, hay que estar enojado, hay que sentirse felices el día que uno dice, wow, hoy me desperté así con emoción de vivir. Hay que explorar qué pasó en la relación.
no es que uno se quede ahí analizando y platicándolo siempre, no, pero si uno no está consciente de, en primer lugar, cómo atrajo a la pareja, que tarde o temprano se acabó esa relación, uno no puede aprender de esas experiencias y uno vuelve a traer la misma cosa, solo que con otra cara, con otro apellido y tal vez con otra estatura. Pero la gente a veces dice cerrar ciclo, tú no, Sharon, no estoy diciendo que tú lo estás diciendo, pero y piensan que es así de voltearle la página y se acabó. No, uno tiene que agarrar ese espejito y decir, bueno, ¿cómo contribuí yo a las circunstancias en mi vida? O sea, esa relación que fue súper tóxica, sí, era muy fácil decir, ah, él era muy mal hombre y se acabó y gracias a Dios que se terminó. Pero yo tuve que, tarde o temprano tuve que decir, yo, ¿qué parte tuve en decir con él voy a salir? Porque ahí tengo que tomar responsabilidad yo como persona. Él no me forzó a ser su novia. ¿Y por qué dije que sí? ¿Por qué me fui a refugiar en una relación que me hacía sentir como que no podía ser yo? ¿Por qué? Ah, porque estaba evitando sentir dolor en esta área de mi vida. Ah, porque estaba tan deprimida de que preferí sufrir en una relación al tener que enfrentar el hecho de que estaba más deprimida que antes. O sea, todo eso es importante que lo hagamos como seres humanos. Claro, totalmente. Esa es la introspección que tenemos que hacer, ¿verdad? Encontrar la raíz del síntoma. Sí, sí. Yo escucho mucho que la gente, mis amigas, lo he platicado con varias en muchas ocasiones, que dicen, ay, yo no sé cómo lo aguanté por tanto tiempo. Y yo digo, platiquémoslo. ¿Cómo es que lo aguantaste por 10 años? O sea, ¿qué en ti tenía tan bajo? ¿Por qué tenías el autoestima tan bajo que aguantaste ese maltrato por 10 años? ¿Por qué sentías que ahí tenías que estar aguantando el maltrato? ¿De dónde viene eso? ¿Qué me dirías a mí si yo te digo me están maltratando por 10? O sea, hoy y mañana y pasado. Esas cosas, para cerrar realmente el capítulo, tenemos que ser las personas que nos traemos nuestras propias respuestas muchas veces. Sí. Pues me encanta que hayas compartido con nosotros estas facetas de tu vida que pues, son tan íntimas y delicadas porque no es fácil conversarlo y mucho menos en público sabiendo que muchas personas van a escuchar, pero de la misma forma muchas personas pueden aprender. Mm. Entonces agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y que lo hayas compartido con nosotros. Em, te felicito también por tu podcast, porque a través del podcast yo sé que ayudas a muchas mujeres a conocerse, a pensar más en asuntos que son delicados de repente y que nadie habla tan fácilmente y abiertamente. Entonces te felicito por eso también. Y antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta que le hago yo a todos mis invitados y es, ¿qué es lo que te gustaría dejar de legado a aquellas personas que te han conocido y han tenido una relación contigo? Uf, me gusta. Bueno, antes de contestar a esa pregunta, quiero decirte, Sharon, que nunca he estado en otros podcasts, me han entrevistado para otras plataformas y nunca he contado tanto como el día de hoy. Así que te felicito porque si no hubieras sentido que realmente te importaba mi vida o mi historia, no me hubiera abierto. Y eso dice cosas muy buenas y muy lindas de ti como persona. Ay, tan linda, muchas gracias. Así que sí, nunca había platicado tantos detalles, ¿verdad? Eh, Así que te felicito por eso y te va a llevar eso muy, muy lejos, porque estar genuinamente interesada en lo que pasa en la vida de los demás, eso es un sentimiento, es algo que se puede sentir, ya sea por Skype, ya sea en persona, ya sea por teléfono y el interés hacia las experiencias de los demás es lo que causa empatía y compasión y creo que es lo que hace que nos una las personas sin importar en dónde estamos en el mundo, qué trabajo tenemos. Así que nunca pierdas esa característica, es muy valiosa.
Gracias, Joy. Agradezco tus palabras, de verdad llenan mi corazón. Son ciertas, son muy ciertas. Bueno, para contestar tu pregunta, ¿qué es lo que yo quisiera dejar como Legado. legado, perdón? En inglés es legacy, cabal. Es que se me traban las palabras. Especialmente ahora que estoy hablando como mucho menos español, vieras, es súper difícil. A mí lo que me gustaría que dijeran el día que yo ya no estoy es, Joy Pecoraro nos aceptó tal como éramos. Yo quiero que una persona siempre diga, yo le podía contar a ella lo que fuera. Ella me escuchaba con lo que fuera y a ella le importaba todo lo que pasaba en mi vida. Eh, Eso es lo que me gustaría dejar como legado. Excelente, muchas gracias. Y una pregunta que no le hago a mis otros invitados, pero creo que es prudente y muy importante en base a tu experiencia, es ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando por un proceso de depresión? ¿Qué consejo para que ellas puedan aplicar inmediatamente? Obviamente, pues la visita con su profesional de salud, la ayuda es indispensable, pero algo que ellas puedan hacer aparte de visitar a su profesional de salud. Wow, wow. Yo no soy, primero quiero decir, no soy profesional, no soy médico profesional, no soy psicóloga, no soy terapista, no soy psiquiatra tampoco. Los comentarios que están hechos en este podcast son totalmente mi experiencia y mi especulación. Hasta cuando dije lo que pienso que tiene mi mamá es por literalmente años de leer libros y tratar de entender de dónde vienen ciertos comportamientos. O sea, es totalmente especulación. A ella no la han diagnosticado, es lo que yo hablo con mis terapistas y el consejo que yo voy a dar ahora no es así probado médicamente. Es muy importante decir todo esto. Pero Claro. el consejo que les daría es exploren la raíz de su tristeza. La depresión es como tristeza crónica. Exploren qué es lo que les hace falta, porque para mí lo que me ayudó muchísimo, no saben cuánto, no saben cuánto. Algún día escribiré un libro sobre todas las lecciones que me ha dejado la depresión. Es que entender de dónde vienen las cosas y entender que muchas veces los niños somos productos de nuestras circunstancias y también los adultos, nosotros sentimos y percibimos lo que nos pasa. Entender la raíz de eso nos permite a separarnos de la depresión y reconocerlo por ser una enfermedad, o sea, por ser algo fuera de, y aún, entonces, eso es el consejo que yo les daría. Exploren, aunque les duela, aunque lloren, aunque no les vengan las respuestas inmediatamente, escriban, vayan a platicar con cualquier persona y digan, no sé, lo que me causa tristeza es que no tengo muchos amigos, lo que me causa tristeza es que mi papá nunca me llama para ver cómo estoy, lo que me causa tristeza es sentir que yo no estoy en control de mi vida, exploren de dónde viene esa tristeza, pregúntense esa pregunta, ¿de dónde viene mi tristeza? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué me hace falta? Y no sé, espero que eso los ayude. Ah, estuvo genial. Yo creo que esa es la raíz que tenemos que explorar, ¿verdad? Y luego tomar acción para empezar a revertir el proceso. Me encantó, Joy. Y entonces, ahorita pues ya estamos finalizando y me gustaría que por favor nos cuentes en dónde la gente te puede alcanzar, cómo seguirte, dónde escucharte para que puedan estar en contacto contigo. Ok, súper. Bueno, Instagram es donde estoy como más activa en las redes. Facebook casi nunca lo abro, la verdad. Pero me pueden encontrar en Wow Podcast, WOWW. Wow tiene dos Ws. Wow Podcast y wowpodcast.com. Pueden buscar Wow Podcast en Google. Les va a aparecer el podcast en iTunes y Spotify. Y si quieren hablar más sobre este tema, con muchísimo gusto. Yo intento responder a todos los mensajes privados que me manden por Instagram y en lo que yo pueda ayudar, 100% me apunto, cuenta conmigo.
Excelente, muchas gracias, Joy. Bueno, ha sido un gusto tenerte nuevamente y seguimos en contacto, Joy. Gracias, Sharon, que toda la suerte del mundo y un abrazote. Chao. Bye. Me encantó esta conversación con Joy porque a veces pensamos que las situaciones que vivimos nos definen, como por ejemplo algún síntoma, alguna enfermedad crónica, cáncer o la depresión. Pero no es así. Estas situaciones son reacciones que nuestro cuerpo tiene a algún estímulo que está recibiendo. Así que busca ayuda cuando tengas alguna de estas sensaciones porque tú no eres esa sensación. Días después de esta conversación, recibí un mensaje por WhatsApp que me pareció adecuado para este podcast. Los expertos en el proceso de sanación de heridas recomiendan este ejercicio de introspección. Es agradecer, perdonar y decir adiós. Y puede ser a través de escribirlo o hablarlo al espejo. Y no es necesario tener a la persona enfrente o cosa porque puede ser una enfermedad o situación específica. Pues hay casos en que las personas pueden estar ya muertas también. Bueno, les voy a leer esta carta que dice así. Madre, necesito sanar contigo para poder vivir mi propia vida en armonía. Gracias, mamá, por ser el canal que me ha permitido vivir esta experiencia física. Mi niña herida ha estado muy resentida contigo durante todos estos años. Te cerré mi corazón desde hace mucho, pero eso me ha mantenido atada al dolor, a un dolor que ya no quiero en mi corazón. No soy tu víctima, pero sé que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías y sabías. Ahora estoy libre para crecer, evolucionar y reconciliarme contigo. Reconozco a la niña herida que hay en mí y he aprendido a darle todo el amor y aceptación que no recibió de la forma que ella esperaba. Me alejé de ti creyendo que con eso iba a evitar el dolor, pero el dolor de no sentirme amada tal y como soy, de no sentirme suficiente, me ha hecho ir por el mundo buscando un amor y aprobación que nadie podrá nunca darme, y ello me ha hecho sufrir mucho. He vivido demandando amor constantemente a través de ser buena, ponerme hasta el final, dar de más, buscar aprobación, permitir abusos, querer permanecer, lograr reconocimiento profesional, sufrir por lo que los demás digan o piensen de mí, etcétera, etcétera. Hoy estoy decidida a consolar y sanar a esa niña herida. Necesito reconectarme contigo porque a través de ti es que me reconecto con la vida y con toda mi fuerza interior. Pido a Dios poder ver a la mujer que eres sin juicios, poder ver todas tus decisiones sin juicios y poder aceptarte tal y como eres sin que me duela. En la medida que te acepto, me reconcilio conmigo misma porque tú eres la semilla de donde parto y la que me permite desplegar todo mi potencial. Mamá, tú y yo somos una. Yo no soy más grande que tú, no debo sentenciarte. Tú eres el mar y yo el río que nace de ti. Esto es un trabajo interno en el cual cada día te acepto en mi corazón con todos tus defectos y virtudes, sin expectativas, sin esperar que tú cambies, ni que lo veas, ni que me lo reconozcas. Lo hago por mí y por toda mi descendencia. Te honro y te respeto tal y como eres. Gracias por darme la vida. Honro tu vida tal y como ha sido. Honro mi vida tal y como es. No me quedo atascada en resolver tus problemas. Te dejo con tus propias cargas porque sé que tú puedes con las circunstancias que has elegido en tu vida. Me libero de todas las cargas tuyas que no me corresponden y quedo liberada para enfocarme en mi vida, en mis proyectos, en mis anhelos. Veo más allá. Mi niña interior empieza a calmarse. Ya no estoy sedienta de amor, cariño, reconocimiento, aprobación y atención. Desarrollo mi amor propio y mi corazón se llena de júbilo. Sano cuando dejo de querer cambiarte. Mi energía ya no está en eso. Estoy enfocada en vivir mi vida, la vida que me pertenece. Puedo alejarte de mi vida sin sacarte de mi corazón. La madre y la vida van unidas, no existen la una sin la otra. Tomar a la madre es tomar a la vida sin juicios y sin tapujos. Es un sí a la vida. Es un sí al cuidado, a la nutrición, a la ternura, amabilidad. Es un sí hacia un amor más grande por sí misma. Te prometo que voy a ser una persona feliz, que voy a amarme más que a nada en este mundo y voy a disfrutar mi vida al máximo,
que siempre voy a rodearme de personas que me amen, me respeten, me valoren y me den mi lugar, que creeré en mí y seré consciente de lo hermosa, talentosa, maravillosa que soy, que voy a hacer mis sueños realidad desde mi más grande gozo, libertad, pasión y aprecio, que viviré en abundancia conectada con mi guía interior, tomando las mejores decisiones para mí. Tomo la vida, te perdono, te honro y te bendigo, Madre. Estoy lista para cambiar la historia de todo nuestro linaje y descendencia. Madre, me siento feliz de ser quien soy, me amo con todo mi corazón y disfruto inmensamente estar viva. Gracias por traerme a este mundo. Quisiera dar el crédito al autor original de esta carta, pero lamentablemente no lo tengo. De verdad me pareció muy inspiradora. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les pido disculpas porque mi voz estaba así un poco rara, porque estoy saliendo de una gripe que me agarró cabal en estos últimos días. Pero bueno, lo importante es el contenido más que mi voz. Por favor, comparte este episodio con familiares y amigos. Estoy segura de que alguien puede salir beneficiado con el contenido. Me encantaría conocer tus pensamientos sobre esta conversación. ¿Te has sentido deprimida en algún momento? ¿Has logrado definir la causa de este síntoma? ¿Qué has hecho para superar la situación? Ve a mis redes sociales y comparte tu opinión. Te aseguro que leo y respondo todos los comentarios. Recuerden que la decisión más importante es la que están por tomar en este momento. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.